Había algo en el ritmo de aquel martillo que no sonaba a violencia, sonaba a determinación. Alguien que aprendió, de la manera más dura posible, que ciertas puertas solo se abren cuando golpeas con la precisión de quien sabe exactamente lo que hay del otro lado, y ya no le tiene miedo a lo que va a encontrar. Una mano femenina envejecida, uñas cortas, sin esmalte, con las marcas en los nudillos de quien ha pasado décadas haciendo cosas con sus propias manos. Sostenía el mango de madera desgastada con una firmeza que no necesitaba de fuerza, solo de decisión. Cada golpe era espaciado, idéntico, como los pasos de alguien caminando hacia un lugar que tardó mucho tiempo en encontrar. Desde el lado de adentro de la puerta, un llanto ahogado. Del lado de afuera, la lluvia fina, cayendo sobre las tejas de zinc, con ese susurro constante que tiene la lluvia cuando no tiene prisa por detenerse. Y de fondo, un hombre en uniforme sosteniendo un papel con el logotipo de un tribunal, esperando con la paciencia burocrática de quien ha hecho aquello tantas veces, que ha dejado de sentir el peso de cada situación específica. La voz era baja, casi para sus adentros. El tipo de habla que no es para que nadie la escuche, es para que la propia persona no olvide lo que sabe. Me quitaste la casa, pero no me quitaste lo que aprendí encerrada en la habitación mientras dormías. La escritura va a caer, y me vas a pagar hasta el último centavo. Al otro lado de la ciudad, en una oficina que olía a cuero y a aire acondicionado, en la temperatura de los lugares que pueden darse el lujo de mantener el frío, incluso en invierno, un hombre sentado detrás de un escritorio de caoba se reía. No la risa de quien encontró algo gracioso, sino la risa de quien está saboreando algo. Firmaba un documento con la pluma de un modo que parecía más una actuación que una necesidad. Y había un portarretratos sobre el escritorio con la foto de una pareja en el altar. Dos rostros, sonriendo con la despreocupación específica de quienes aún no saben lo que el futuro les tiene planeado. Con un gesto que ni siquiera fue pensado, simplemente ejecutado, empujó el portarretratos hacia el borde del escritorio. Cayó. El cristal se encontró con el suelo con ese sonido que hace el vidrio cuando se rompe de una forma que no tiene arreglo. Él no miró hacia abajo, pero para entender cómo una mujer llega a golpear esa puerta con ese martillo, con esa voz, con esa certeza, necesitamos volver al principio. Necesitamos conocer la casa y lo que representaba, antes de entender lo que costó perderla. La casa de la calle de las Azaleas, número 43, no era grande. Era el tipo de construcción que aparece en los barrios obreros de ciudades medianas, de una planta con un muro bajo pintado con cal blanca, que necesitaba retoques cada 2 años. Pero que siempre recibía el retoque, porque había alguien a quien le importaba. El jardín delantero tenía azaleas rosadas que florecían en septiembre con una regularidad que parecía deliberada. Como si la planta también hubiera aprendido los ritmos de la casa. Un perro mestizo color caramelo, de tamaño mediano y personalidad tranquila, dormía en el porche con la confianza de los animales, que saben que el lugar donde están es seguro. Por dentro, la casa contaba una historia que las paredes guardan incluso cuando la gente intenta borrarla. Los muebles eran sencillos. Una mesa de comedor de 4 plazas con una silla que crujía siempre que alguien se sentaba del lado derecho. Un sofá de tela estampada con el cojín del brazo izquierdo ligeramente hundido de la manera en que queda cuando alguien siempre se sienta en el mismo lugar durante muchos años. En la esquina de la sala, una máquina de coser antigua, de las de pedal, con una pila de telas dobladas al lado, y una caja de hilos de colores debajo. Y aquella tarde, había un bizcocho de maíz en el horno. El olor era el tipo de olor que atraviesa las paredes, y llega a la calle, antes que cualquier otra cosa, caliente, ligeramente dulzón, con ese toque de maíz tostado, que algunas personas asocian con su abuela, y otras asocian simplemente con un lugar que da la bienvenida. Teresa Méndez tenía entre 50 y 55 años, y había llegado a ese punto de su vida por el camino específico de quien gastó la mayor parte de su energía disponible cuidando de otras cosas antes de cuidar de sí misma. Su piel morena clara cargaba con las arrugas de expresión que aparecen alrededor de los ojos de las personas que han sonreído mucho, las llamadas patas de gallo, que algunas personas combaten con cremas y que otras simplemente llevan como el registro de una vida que ocurrió de verdad. Llevaba el cabello castaño, con mechones canosos recogido en una coleta baja y práctica, de la forma en que se ata cuando no hay tiempo ni motivo para otra cosa. Vestía una bata de algodón floreada, descolorida por las repetidas lavadas, hasta que los rojos se volvieron rosas, y los verdes se convirtieron en ese color sin nombre que resulta después de aplicar suficiente azul. Por encima, un delantal de segunda mano. Tenía la costumbre de comprar delantales en bazares porque eran más baratos, y porque había descubierto que los delantales usados por otras personas tenían una calidad de tela que los nuevos y baratos
no poseían. La etiqueta del precio seguía colgando del cuello porque se había puesto ese delantal por primera vez aquella tarde y había olvidado quitársela. Los zapatos de cuero sintético se estaban pelando por los lados. Lo había notado la semana anterior y había pensado en comprar otros. Y luego había pensado en otras cosas. 22 años en aquella casa. El techo había tenido goteras en 2011. Y ella había investigado el tipo de teja. Había comparado precios en les depósitos diferentes. Había contratado al albañil que le recomendó el vecino. Y había supervisado cada día del trabajo porque había aprendido, con el tiempo, que acompañar es diferente a vigilar. Es la diferencia de alguien quien le importa el resultado y alguien que desconfía del proceso. El techo no volvió a gotear. La habitación de pintura también había sido obra suya, en 2015. Con pintura que ella misma había elegido de una paleta de colores, frente a la cual se quedó parada 20 minutos, intentando decidir entre dos blancos que parecían iguales pero no lo eran. Había elegido el blanco con un ligero matiz amarillento porque había leído en alguna parte que ese tono hacía que la luz de la tarde se sintiera más cálida. Había leído aquello en uno de los libros que sacaba prestados de la biblioteca del barrio, la cual frecuentaba los jueves por la noche, después de descubrir que permanecía abierta hasta las 21 horas. Había comenzado con libros de decoración y remodelación, y había ido avanzando hacia otros rumbos, como hace la gente cuando descubre que la lectura tiene la costumbre de abrir puertas a otras lecturas. Ninguno de estos detalles le había llamado la atención al gerente. Eduardo Montes llegó a casa esa tarde en un sedán negro financiado con condiciones especiales para los empleados del banco, donde trabajaba desde hacía 16 años, y del cual era gerente desde hacía 11. Estacionó en la calle, porque el garaje de la casa era pequeño, y él había decidido, en algún momento que no quedó registrado en ninguna memoria específica, que el automóvil importado merecía el garaje, y que el auto de ella, cuando aún tenía coche, el compacto 2006, que había vendido para pagar un problema de tuberías, se quedara en la calle. Entró por la puerta sin saludar. No era una omisión consciente. Era simplemente lo que quedaba de un hábito que había existido al principio y que se había desgastado con el tiempo. Como ciertas prendas de ropa que no se tiran a la basura, pero que se usan solo cuando no hay otra opción. El olor a bizcocho de maíz inundaba toda la casa. Eduardo Montes miró el molde en el horno que Teresa había sacado en el momento exacto, con la corteza ligeramente dorada. El vapor ascendiendo con ese aroma que había llenado aquella cocina, en incontables momentos, a lo largo de 22 años. Puso los ojos en blanco. Esto otra vez. La voz tenía el tono específico de quien no está haciendo una pregunta, sino dictando un veredicto. Parece comida de prisión. Tiró el maletín de cuero legítimo sobre el sofá o sobre el cojín del brazo izquierdo, sobre el lugar donde la tela estaba hundida, con la forma específica de quien siempre se sienta ahí. Y se fue a la habitación a cambiarse de ropa sin decir más palabras. Teresa se quedó de pie con el plato en la mano. La rebanada de bizcocho humeaba ligeramente en el plato de cerámica blanca, con el borde azul que había comprado en un juego de 6 piezas, en el mercado municipal, hacía tantos años, que no recordaba el precio, pero sí recordaba el día. Había sido un jueves lluvioso. Y había cargado el juego envuelto en papel periódico en el autobús de regreso a casa, con el cuidado de quien transporta algo frágil. Apoyó el plato sobre la mesa. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, en aquella tarde de bizcocho de maíz y delantal, con etiqueta, era que, mientras había pasado los últimos meses yendo a la biblioteca los jueves, y remodelando mentalmente la sala, y cuidando las azaleas, Eduardo había pasado esos mismos meses construyendo una salida. La practicante se llamaba Valeria, y tenía 26 años. Además de un título en administración, había comenzado a usar en el banco, hacía 8 meses. No es necesario detallar más que eso, para entender lo que se había construido entre los dos. Porque este tipo de historias, tienen la misma estructura independientemente de los nombres. Un hombre que decidió que lo que tenía no era suficiente, y una alternativa, que aún no tenía el desgaste suficiente para parecer real. Lo que hacía específico Eduardo Montes, en esta estructura común, era la precisión con la que había planeado su salida. Había descubierto a través de una consulta discreta con un abogado, que también era cliente del banco, que existía una laguna específica en la legislación de planificación sucesoria que permitía la transferencia de una propiedad adquirida, antes del matrimonio, a un pariente de primer grado, sin necesidad del consentimiento del cónyuge. Siempre que la intención declarada fuera de organización patrimonial familiar. Era una laguna técnica, estrecha, del tipo que existe en los espacios entre las leyes,
y que solo es encontrada por quien la busca específicamente. Eduardo había buscado específicamente. El inmueble había sido comprado por su padre 30 años antes y transferido a nombre de Eduardo cuando aún estaba soltero. 6 meses antes de la boda. Un detalle que había permanecido dormido en el papeleo del registro público durante 2 décadas y media, hasta que alguien decidió que era útil despertarlo. La madre de Eduardo se llamaba Norma. Tenía 71 años. Ojos pequeños y fríos, como los de alguien que aprendió pronto que el afecto es una moneda que se gasta con cuidado. Y había mirado a Teresa desde el primer día con la expresión de quien recibe algo que no pidió y no aprecia. No lo ocultaba, nunca lo había ocultado. Llegó una tarde de martes, acompañada de un actuario del juzgado, y con la escritura actualizada en la mano, el documento que registraba la transferencia del inmueble, debidamente notariado, con todos los sellos en los lugares correctos y ninguna irregularidad que un ojo común pudiera identificar. Teresa abrió la puerta creyendo que era una visita. El funcionario le extendió el papel. Lo leyó. Lo volvió a leer. Las palabras jurídicas eran muchas y densas, y estaban construidas de una manera que parecía deliberadamente diseñada para que las personas sin capacitación específica necesitaran de otra lectura para entender lo que estaba escrito. Pero lo esencial era comprensible. Nombre, dirección, fecha y la instrucción de que la ocupante debía desalojar la propiedad en el plazo establecido. Eduardo estaba apoyado contra el marco de la puerta del pasillo, con los brazos cruzados y esa sonrisa que desarrollan algunas personas cuando se sienten inteligentes a costa de alguien más. Nunca entendiste cómo funciona el mundo real. La voz le salió con la falsa paciencia de quien está explicando algo sencillo a alguien que considera incapaz. Esto no es un mercado de pulgas donde regateas por ropa usada. Esto es crédito, aval, escrituras, cosas que un analfabeta funcional de bazar jamás va a comprender. Teresa levantó los ojos del papel para mirarlo a la cara. Las manos le temblaban, no de debilidad, sino por el conflicto entre lo que su cuerpo quería hacer y lo que la situación permitía. Sostenía la tira del delantal, con los dedos cerrados, ese delantal de segunda mano, con la etiqueta del precio todavía en el cuello. Y en ese gesto estaba la memoria comprimida de 22 años, en una casa, a la que había cuidado como si fuera un ser vivo, que necesitaba atención. Pero esta casa, la voz le salió recortada. Yo fui quien arregló el techo. Yo pinté la habitación. No puedes hacer esto. Hizo una pausa. ¿A dónde voy a ir? Norma avanzó un paso. Su uña postiza de acrílico apuntó con la precisión de quien practica ese gesto desde hace mucho tiempo. Vete a vivir debajo de un puente. ¿Quién te mandó a no estudiar? ¿Quién te mandó a conformarte con vender trapos viejos mientras mi hijo construía un imperio? Los ojos pequeños y fríos barrieron a Teresa de arriba a abajo con el inventario rápido de quien está evaluando qué despreciar primero. Eres un lastre en su carrera. Largo de mi casa. Es difícil creer que alguien pueda ser tan cruel, ¿verdad? Si tú también sientes indignación por esta injusticia, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de Teresa. La vieja maleta de lona llevaba años en lo alto del armario. La había usado en el último viaje que habían hecho juntos para visitar a su hermana en el interior, antes de que la vida se volviera demasiado pequeña para viajar. Teresa llenó esa maleta con lo que cabía y lo que más importaba: documentos, algunas mudas de ropa, la caja de metal donde guardaba las fotos antiguas, el cuaderno de recetas de su madre escrito a mano, con letra diminuta. El resto se quedaría, no porque ella no lo quisiera, sino porque hay un límite para lo que 2 manos pueden cargar. Una bolsa de plástico del supermercado fue a parar a la otra mano. Adentro llevaba su neceser de higiene, un libro que estaba leyendo a medias y los zapatos de repuesto que estaban debajo de la cama. Salió por la puerta principal. Se detuvo un momento en el jardín. Las azaleas rosadas estaban floreciendo. Septiembre había llegado con su puntualidad habitual, y las plantas no sabían ni necesitaban saber lo que había cambiado dentro de la casa. La ventana de la sala se abrió. El portarretratos cruzó el aire y se encontró con la cera mojada por la lluvia, con el sonido que tiene el cristal cuando termina su ciclo. La foto de la pareja en el altar quedó en medio de los añicos. 2 rostros, sonriendo con la despreocupación específica de quienes aún no lo saben, de quienes están en el principio de una historia y todavía no pueden ver el final. Teresa se agachó. Los fragmentos alrededor de sus dedos no la cortaron. Recogió la foto con cuidado. Sacudió los pedacitos de cristal más pequeños. Dobló el papel ligeramente por la mitad y, sin dudarlo, se lo guardó dentro del sostén, cerca del corazón. No por romanticismo, sino porque era el lugar más seguro disponible en ese momento. Se levantó con la maleta en una mano y la bolsa en la otra. La fina lluvia seguía cayendo
sobre las tejas de zinc de la casa. Las tejas que ella había elegido, que ella había pagado, que habían soportado el peso de la tormenta durante todos esos años, sin gotear porque ella se había asegurado de que estuvieran colocadas correctamente. Le dio la espalda al jardín de azalea y caminó por el pavimento mojado, bajo la lluvia, con el paso de alguien que aún no conoce su destino, pero sabe la dirección. Y había algo en sus ojos, no en la expresión de su rostro, no en las lágrimas que la lluvia camuflaba sin distinción, sino en sus ojos, que era distinto a la derrota. Era el tipo de mirada que existe con una persona, aún no sabe qué va a hacer, pero ya sabe que va a hacer algo. Los jueves, la biblioteca permanecía abierta hasta las 21 horas, y Teresa había leído mucho más que libros de decoración en los últimos años. El cuartito trasero del Bazar Esperanza tenía aproximadamente 12 metros cuadrados, y se dividía entre una cama individual, un perchero improvisado, con ropa donada, que aún no había sido clasificada, una pequeña ventana de vidrio esmerilado, que dejaba entrar más ruido que luz, y una silla de plástico, que servía de escritorio cuando era necesario. Doña Piedad, la dueña del bazar, le había ofrecido el espacio con la sencillez de quien no hace ceremonias, en torno a la generosidad. El tiempo que lo necesites, le había dicho, y no había añadido nada más, porque no era necesario. Había un grifo en el pasillo exterior, y un baño compartido con el almacén. Era lo que había. Teresa había metido la vieja maleta de lona debajo de la cama. Había colgado su poca ropa en las perchas de cartón. Había guardado la cajita de fotos en la estantería improvisada con una tabla y 2 ladrillos. Y al día siguiente, había comenzado a trabajar. El Bazar Esperanza funcionaba en un salón largo, con estantes de madera contrachapada hasta el techo, y percheros alineados, con la densidad de un lugar que recibe donaciones todas las semanas, y vende. Despacio, olía a tela lavada y naftalina, y al perfume erisillo el de decenas de vidas diferentes, que habían pasado por esa ropa antes. Los clientes eran del barrio, el ama de casa buscando una blusa para el domingo, el adolescente buscando pantalones de mezclilla, por $10, el señor jubilado, escogiendo una camisa de vestir para alguna ocasión que no especificaba. Teresa los atendía, con la dedicación de quien ha pasado 22 años, aprendiendo a cuidar de las cosas y de las personas, sin que nadie se lo pidiera. Pero por la noche, el cuartito de atrás tenía otra función. La cama era demasiado pequeña para ser cama y escritorio al mismo tiempo, pero ella había descubierto que, con el cojín adecuado apoyado contra la pared, la computadora portátil en equilibrio sobre las rodillas y la silla de plástico acercada para apoyar la libreta, era posible trabajar durante horas. La laptop era vieja, tenía una grieta diagonal en el lateral de la carcasa, que no comprometía su funcionamiento pero que comunicaba claramente que había pasado por una situación difícil en algún momento. Y la pantalla parpadeaba ligeramente durante los primeros minutos después de encenderla, hasta que se estabilizaba. Algo que ella había aprendido a esperar sin impaciencia. No había telenovelas en esa pantalla, había clases. El curso de extensión a distancia, Derecho Bancario y Cumplimiento Normativo, lo impartía una universidad pública federal. Y Teresa lo había encontrado, tras 40 minutos de búsqueda en una computadora de la biblioteca del barrio. Esa misma biblioteca de los jueves por la noche, que al principio frecuentaba por costumbre, luego por necesidad, y después por algo que no encajaba bien en la palabra necesidad, pero que era mucho más profundo. Para entender esa inscripción, necesitamos retroceder en el tiempo algunos años más. Había una alcancía de cerámica, en forma de cerdito rosado, con una ranura en el lomo, escondida detrás del calentador de pared de la cocina. En el estrecho espacio ve el aparato y los azulejos, un rincón que permanecía constantemente tibio. Teresa había empezado a guardar y el cambio que le sobraba, no el cambio intencionado, no el dinero separado con un propósito, sino las monedas de 5 y 10 centavos que le quedaban del mercado, del autobús, de la panadería. Esos fragmentos financieros que la mayoría de la gente junta en un cajón y eventualmente pierde. Los había guardado con constancia y sin comentarlo con nadie, porque había aprendido desde muy joven que ciertas cosas sobreviven mejor en silencio. Cuando el cerdito que estuvo lo bastante pesado como para que valiera la pena romperlo, ella había contado el dinero sobre el mantel del comedor, aprovechando que su marido no estaba en casa, separándolo por su valor, haciendo los montones con la paciencia específica de quien no tiene prisa, porque el destino de ese dinero ya estaba decidido. Alcanzaba para la inscripción. Le sobraban $17. Lo pagó. En línea. En la biblioteca. Un jueves por la noche. No se lo había dicho Eduardo. La razón era simple, y no necesitó mucho tiempo para formularla internamente. Hubo una vez, en 2016,
en que ella había mencionado casualmente que estaba pensando en tomar un curso de corte y confección en un instituto técnico. A lo que él había respondido, mirándola por encima del periódico, con esa expresión de paciencia fingida, que resultaba más difícil de soportar que la hostilidad abierta. A duras penas terminaste la preparatoria, le había dicho, volviendo a su periódico. ¿Qué vas a estudiar? El arte de colgar perchas. Ella había tomado el curso de corte y confección de todos modos, pero lo hizo en silencio. Derecho bancario y cumplimiento normativo, también lo había hecho en silencio, escondiendo los cuadernos debajo de la ropa doblada en el cajón cuando él llegaba temprano. Respondiendo los exámenes en línea, desde el celular encerrada en el baño, estudiando con el volumen de la laptop al mínimo pasada la medianoche, quedándose dormida sobre los libros a las 3 de la mañana con el café frío del termo a su lado. Tenía un cuaderno específico, de tapa negra, que había llenado de apuntes sobre el sistema financiero nacional, sobre las regulaciones del Banco Central, sobre las normas de cumplimiento que las instituciones financieras estaban obligadas a acatar y sobre las consecuencias cuando no lo hacían. Lo había entendido todo, no de la forma en que uno entiende cuando alguien se lo explica, sino de la forma en que uno entiende cuando desea tanto comprender que el esfuerzo del aprendizaje se convierte en parte de la estructura misma de lo que se aprende. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la casa de la calle de las Azaleas había cambiado de piel. Las azaleas rosadas del jardín habían sido arrancadas para dar paso a un porcelanato blanco y frío. El tipo de piso que aparece en las revistas de decoración y que luz bonito en las fotos, pero es incómodo en la vida real porque no tiene la temperatura que tienen los materiales naturales. La antigua máquina de coser había desaparecido. ¿A dónde? Nadie lo había preguntado. Y se había ido de la misma manera que se van las cosas cuando a nadie le importa su destino. En el rincón del salón, donde antes estaba la caja de hilos de colores, ahora había una cava climatizada de cristal con iluminación interior LED azul. Valeria estaba sentada en el sillón del sillón. Había pertenecido a la sala durante 18 de los 22 años de matrimonio, cuya tela estaba gastada con la forma específica de quien siempre se sienta del mismo lado, con una copa de espumante en una mano y el teléfono en la otra, riéndose de algo en la pantalla, con la despreocupación de quien aún no ha aprendido que los lugares donde nos sentamos cargan historias que preceden nuestra llegada. Eduardo había tomado una foto de la sala remodelada y la había subido con una descripción que consideraba ingeniosa. Por fin saqué los escombros de casa. Ahora sí, vida de CEO. La publicación había recibido comentarios entusiastas de personas que desconocían el contexto, o que lo sabían, y prefirieron no mencionarlo. En el cuartito trasero del Bazar Esperanza, la laptop parpadeó una vez antes de estabilizarse. La clase del módulo 8 había terminado 20 minutos antes. Teresa cerró el reproductor de video y abrió 3 pestañas diferentes: el sitio web del Registro Público de la Propiedad, el portal de consulta del Buró de Crédito del Banco Central y la base de datos de operaciones crediticias que, como había aprendido en la clase del módulo 6, era accesible mediante registro y contenía información sobre las operaciones vinculadas a números de identificación fiscal específicos. Había aprendido a acceder a ese sistema una tarde de martes, en una clase que pausó y volvió a ver 3 veces, porque quería asegurarse de entender cada paso del proceso. La búsqueda arrojó resultados. Leyó despacio, luego volvió a leer, después se quedó mirando la pantalla sin leer, simplemente procesando, permitiendo que la información que describían los números y los términos técnicos se organizara en una estructura comprensible en su mente. No se trataba solo de la transferencia del inmueble. La transferencia había sido el primer movimiento, la parte visible, la parte que ella había recibido con el papel del actuario y las uñas postizas de acrílico de su suegra, señalando la calle. Pero había más. El inmueble transferido había sido utilizado como garantía cruzada en una operación de crédito directo al consumidor con garantía hipotecaria, el tipo de operación que existe legalmente, que los bancos procesan en volumen, pero que en aquel caso específico tenía una característica que no debería existir. El aval de la operación era ella, no Norma, no Eduardo. Ella, Teresa, con su número de identificación fiscal, con sus ingresos presuntos, con su firma como avalista de una operación de $800,000 que nunca había visto, para la que nunca la habían llamado a firmar, y de la que ni siquiera había sabido que existía. La firma había sido falsificada. Lo supo con la misma certeza con la que sabía otras cosas que no necesitaban confirmación externa porque simplemente eran verdad. Ella nunca había firmado ese documento. Ella nunca había estado en esa sucursal bancaria en esa fecha. Podía demostrar dónde había estado, si era necesario, porque tenía la costumbre de guardar los boletos del autobús
los tickets de entrada a la biblioteca y los comprobantes de pago del curso, con la fecha impresa. La voz, cuando salió, fue baja y tranquila, con esa calma específica de las cosas que están más allá del pánico. Cuando una persona procesa algo demasiado grande como para que el corazón se agite, y el sistema entero simplemente se detiene para recibir la información con la seriedad que merece. No solo me robó la casa, sus ojos brillaban, pero su voz no vaciló. Falsificó mi firma como avalista en una operación de $800,000. Una pausa. La computadora parpadeó una vez. Si el banco descubre esto, él pierde el trabajo, la licencia bancaria, y va a la cárcel. Cerró las pestañas lentamente. Luego volvió a abrirlas, y guardó cada página con una captura de pantalla. Cada documento en PDF. Y copió cada número de expediente en su cuaderno negro, con la letra pequeña y organizada de quien aprendió que la diferencia de una evidencia y un dato perdido es el hábito de llevar un registro. Él la había llamado analfabeta funcional. Había dicho que no comprendía de crédito, de aval, de escrituras. Tenía razón en que no lo comprendía. Había dicho eso en noviembre del año anterior. Y en noviembre del año anterior ella, de hecho, no lo comprendía con la profundidad necesaria. Pero entre noviembre y aquella noche de pantalla parpadeante y cuaderno de tapas negras, habían pasado meses de café frío, exámenes en el baño, módulos repetidos 3 veces y libros sobre los que se quedaba dormida a las 3 de la madrugada. Y ahora lo comprendía. Comprendía de créditos, comprendía de avales, comprendía de escrituras, comprendía de fideicomisos de garantías cruzadas, de falsificación de firmas en operaciones bancarias. Comprendía cuáles eran los órganos reguladores con competencia para recibir la denuncia, y cuál era el procedimiento correcto para presentarla de manera que no pudiera ser ignorada. La había llamado analfabeta, pero ella había aprendido a leer entre líneas el fraude que él mismo había tejido, sin darse cuenta de que estaba construyendo sus propias esposas. Si tú también crees que el estudio es la mejor venganza, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de Teresa. La pequeña ventana de cristal esmerilado dejaba entrar los sonidos de la calle, un perro a lo lejos, un coche pasando despacio, la lluvia que había vuelto con la persistencia de las lluvias otoñales que no tienen prisa por amainar. Teresa cerró el cuaderno de tapa negra, colocó el bolígrafo encima con cuidado, apagó la laptop y se acostó en la cama individual del cuartito de 12 metros cuadrados, con la serenidad específica de quien tiene, por primera vez en mucho tiempo, exactamente lo que necesita tener. La oficina del defensor del cliente del banco estaba en una planta que parecía diseñada para disuadir, no de forma abierta. No había ningún letrero que dijera que las quejas eran un inconveniente, ni ningún recepcionista con expresión de desaprobación esperando en la puerta. Era más sutil que eso. Era el tipo de ambiente que comunica a través de la temperatura del aire acondicionado, del tiempo de espera y de la forma en que te entregan los formularios con un clip y sin dar explicaciones. Que el proceso existe porque es obligatorio, no porque alguien espere que produzca resultados. Teresa había llenado el formulario con letra clara y ordenada. Había adjuntado las capturas de pantalla, los números de expediente, los documentos guardados en PDF. Había descrito los hechos en lenguaje técnico, no porque quisiera impresionar, sino porque había aprendido que el lenguaje técnico era el único dialecto que ciertas instancias reconocían como válido. La respuesta llegó en 12 días hábiles, por correo electrónico, en 4 líneas. Tras el análisis interno, la situación reportada ha sido clasificada como una divergencia contable dentro de los parámetros de normalidad operativa. El caso ha sido archivado. Agradecemos su contacto. Había leído las 4 líneas 3 veces. Luego había cerrado el correo, metido la laptop debajo de la cama, y se había quedado sentada en la silla de plástico del cuartito, por un tiempo que después no supo calcular con precisión. No era rendición. Era ese momento específico en redescubrir que el primer camino está bloqueado y decidir cuál será el siguiente. Eduardo tenía amigos. Había forjado esas amistades a lo largo de 16 años de carrera bancaria, de almuerzos estratégicos, de favores a los que nunca se les llamaba favores, pero que creaban el tipo de obligaciones recíprocas que funcionan como moneda de cambio en ciertos ambientes. La denuncia anónima había llegado al sistema y el sistema la había desviado hacia las manos equivocadas antes de que pudiera llegar a las correctas. Pero había otras manos. El anuncio de la auditoría especial sorpresa del Banco Central se publicó un viernes en el diario oficial. No indicaba el nombre de la sucursal específica, ni la dirección, ni el nombre del gerente, pero incluía un código de identificación de la institución. Teresa había aprendido a decodificar
en el módulo 11 del curso. Había pasado 40 minutos verificándolo, antes de estar completamente segura. Era la sucursal de Eduardo. El motivo oficial era sospecha de riesgo sistémico de crédito. El lenguaje regulatorio, para decir que algo en los números de esa sucursal la había llamado la atención de un modelo de análisis automatizado del Banco Central. Algún patrón en las operaciones que había disparado una alerta que no podía ignorarse sin una investigación formal. Eduardo no había mostrado preocupación cuando la noticia llegó de forma interna. Teresa se enteró de ello a través de la hermana de una empleada del banco que frecuentaba el bazar, no como una informante deliberada, sino como alguien que a veces hablaba del trabajo mientras se probaba ropa, de la manera en que la gente cuenta su vida en lugares donde se siente a gusto. Eduardo dice que es de rutina, le había comentado la mujer mientras se sostenía una blusa frente al espejo. Dice que todo el papeleo está perfecto. Teresa había asentido con la cabeza y doblado la blusa que la clienta decidió no llevarse. Aquella noche abrió el cuaderno negro y comenzó a escribir. En la mañana de la auditoría, se despertó antes de que sonara la alarma. Había comprado el saco azul marino hacía 3 semanas. Lo había visto en un perchero del bazar un martes por la mañana, entre un saco gris y una chaqueta de cuero. Inmediatamente reconoció el tipo de prenda, cuyo precio original no guarda relación con el precio de venta. $15. Tela de calidad, corte estructurado. El tipo de prenda confeccionada para durar y que había durado. Y que sobre sus hombros esa mañana funcionaba de la forma en que lo hacen ciertas prendas cuando encuentran a la persona adecuada para la ocasión correcta. No llevaba puesto el delantal. En la mochila llevaba la vieja laptop, el cuaderno negro, la carpeta con los documentos impresos en papel bond en la imprenta de la esquina, a $3.50 por página. Y el comprobante de su cita, que había solicitado, a través del sistema, en línea de auditoría bancaria. Una laguna, que había aprendido, en el módulo 14. Una función que existía por mandato regulatorio, y que permitía a los consultores externos de cumplimiento normativo, programar su asistencia a las auditorías en curso. Mediante un registro formal, se había registrado como consultora independiente en cumplimiento bancario. No era mentira, había completado el curso de extensión, tenía el certificado, sumaba 4 años de estudio aplicado. No. Contaba con un registro profesional formal, lo sabía. Y sabía también que no era necesario para lo que pretendía hacer, que era presentar unos documentos a una auditora del Banco Central con jurisdicción para recibirlos. Llevaba la credencial de visitante en el bolsillo. Se quedó sentada en el banco de una plaza, fuera de la sucursal durante 22 minutos. No por indecisión, sino para esperar. Había aprendido, a lo largo de sus meses de estudio, que el momento correcto para entrar en una sala no es cuando uno está listo, sino cuando la sala está configurada para maximizar el impacto de lo que vas a decir. Había investigado el protocolo de auditoría del Banco Central. Sabía que las primeras horas se dedicaban a revisar la documentación proporcionada por la institución. Sabía que era frente a las inconsistencias iniciales, cuando las auditoras solían formularlas preguntas más abiertas. Cuando entró, se estaba discutiendo una inconsistencia. La sala de juntas tenía esa temperatura propia de las decisiones. Aire acondicionado potente, mesa larga, sillas de cuero que comunicaban la jerarquía por su ubicación. La auditora en jefe estaba sentada con la expresión de quien lo ha visto todo. Por lo tanto, no requiere esfuerzo para mantener la neutralidad. Era una neutralidad real, cimentada en años de auditorías. No esa neutralidad actuada, que algunos usan para parecer imparciales. Las gafas de montura fina le resbalaban levemente por la nariz cuando revisaba los papeles. Eduardo estaba al otro lado de la mesa con el café caro que había ofrecido y que había sido rechazado frente a él, intacto. El sudor en el cuello de su camisa era discreto pero estaba ahí. Teresa entró. El efecto en los ojos de su exmarido fue inmediato y total. La palidez llegó antes que la ira. Y la ira llegó antes que cualquier palabra. Y en esa secuencia estaba toda la información necesaria sobre lo que él sabía que ella sabía. Y sobre lo que aquella presencia en esa sala significaba para los minutos siguientes. Ella no lo miró a él, miró a la auditora. Doctora, disculpe la interrupción. La voz sonó con la calma de quien ha ensayado esa frase no para parecer tranquila, sino porque había hecho las paces con lo que estaba a punto de decir y con lo que pasaría después. Mi nombre es irrelevante para esta reunión. Abrió la carpeta, colocó los documentos sobre la mesa con el orden. Había perfeccionado la noche anterior cada papel en la secuencia correcta, cada número de campo resaltado con marcador amarillo, para que los ojos de quien lo recibiera encontraran de inmediato el punto clave. Pero tengo aquí el historial crediticio correspondiente a la
Identificación de la señora Norma Cavalcante. Observe el campo 43B. La auditora miró el documento. Los ingresos declarados para respaldar este crédito directo de $800,000 son de $32,000 mensuales. Teresa continuó, señalando el campo con el dedo, sin llegar a tocar el papel. Tal como había aprendido que se hace con los documentos, en un contexto formal. Pero la declaración de impuestos de la fiadora es de una jubilada, que recibe 2 salarios mínimos. La firma de la avalista, que figura en el documento 44,7 es mía. Hizo una pausa de un segundo, no por efecto dramático, sino porque lo que venía a continuación quería su propio espacio. Pero yo jamás pisé esta sucursal para firmarlo. Esta operación constituye falsedad ideológica y fraude contra el sistema financiero nacional. La silla se cayó antes de que las palabras de Eduardo salieran de su boca. Estaba de pie. No había habido una decisión consciente de levantarse, sino el acto reflejo de un sistema nervioso que recibió demasiada información demasiado rápido y respondió con el movimiento antes de poder articular una respuesta. La silla se quedó en el suelo. No. La levantó. Eso es mentira. La voz le salió más alta de lo que había planeado. Era evidente que había pensado una respuesta más controlada y que el control había fallado antes de poder aplicarse. Está loca. Vende ropa usada. No sabe de lo que está hablando. Hubo una pausa en la que la rabia se mezcló con la desesperación para producir algo distinto. Es la venganza de una mujer abandonada. La auditora en jefe no. Miró a Eduardo, miró a Teresa, a los documentos, al saco azul marino y a la carpeta organizada con marcador amarillo, y a la mujer que había llegado con una credencial de visitante solicitada por el sistema oficial y que había dispuesto los papeles en la mesa con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que significaba cada uno de ellos. Había algo en la comisura de la expresión de la auditora, no una sonrisa, no exactamente, sino el preludio de una sonrisa. La mínima contracción de alguien que reconoce algo que respeta y que raras veces se encuentra en esa configuración. Señora, la voz era profesional y directa. ¿Sabe decirme qué resolución del Banco Central rige la comprobación de ingresos para las garantías fiduciarias? Teresa no parpadeó, no porque se lo hubiera memorizado, sino porque lo había entendido. Hay una diferencia, y cualquiera que haya estudiado de verdad reconoce esa diferencia en el tono de quien responde. Resolución del Banco Central 4.966. Del 25 de noviembre de 2021. Artículo 18. Párrafo único. La voz salió con la serenidad de quien describe algo que conoce por su estructura, no por repetición. Los ingresos deben comprobarse con recibos de nómina o declaración de impuestos de personas físicas. Cualquier simulación de capacidad de pago constituye un delito de responsabilidad penal para el director estatutario de la sucursal. El silencio que siguió era el de las salas, donde algo acaba de cambiar de forma irreversible. Es difícil creer que un hombre se pase años llamando analfabeta a alguien, mientras esa persona aprende exactamente lo necesario para derribar cada ladrillo del fraude que él construyó, ¿verdad? Si tú también sientes que el conocimiento es el arma más poderosa que existe, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de Teresa. La auditora revisó los documentos por unos segundos más. Luego miró a Eduardo, que seguía paralizado con la silla tirada a su lado en el suelo, con el sudor ya visible en la frente y el encanto de su traje italiano completamente neutralizado ante la especificidad del artículo 18, párrafo único, de la resolución del Banco Central 4.966. Después miró a Teresa con aquella expresión, había sido cas, y una sonrisa, y que ahora era definitivamente una sonrisa, discreta y profesional. El tipo de sonrisa que asoma cuando alguien encuentra exactamente lo que buscaba en un lugar insospechado. Por favor, tome asiento, dijo la auditora. Vamos a necesitar más tiempo. La auditoría duró 11 días. No estaba planeada para durar 11 días. Estaba programada para durar 3. Que era el protocolo estándar para verificaciones de riesgo sistémico de crédito en sucursales medianas. Pero cuando la auditora en jefe tiró del primer hilo de la madeja que Teresa le había entregado en esa sala de reuniones, con su saco azul marino y su carpeta con marcatextos amarillo, lo que apareció al otro lado no fue un caso aislado, era un patrón. Había otras propiedades, había otros registros de ancianos utilizados como garantía en operaciones que esas personas nunca habían autorizado, que jamás comprendería si se les pidiera que las explicaran. Había otras firmas, plasmadas en documentos, sin que los dueños de esas firmas supieran que el documento existía. Eduardo había armado el esquema a lo largo de 4 años, con la confianza del que cree que la distancia entre lo que hace y quien podría descubrirlo
Es lo bastante grande como para estar a salvo. Había calculado mal la distancia. El despido justificado fue procesado por recursos humanos en un solo día hábil, cuando la institución comprendió la magnitud de su vulnerabilidad regulatoria. La velocidad de los procesos internos se aceleró con la urgencia de quien necesita demostrar que el problema radicaba en el individuo y no en el sistema. La certificación profesional que habilitaba a Eduardo para ejercer funciones gerenciales fue revocada por el organismo regulador correspondiente, con la frialdad burocrática de los actos que aniquilan carreras en papel membretado. Su fondo de indemnización fue congelado como medida cautelar mientras se abría la investigación federal. El delito era contra el sistema financiero nacional. Aquello tenía un gran peso, no solo a nivel judicial, sino el peso específico de una institución poderosa, cuando percibe que ha sido utilizada por alguien, había jurado protegerla. Eduardo había salido de la sucursal ese 11º día por la puerta lateral, usando una camiseta tipo polo, sin su maletín de cuero genuino, sin sus auriculares y sin el sedán financiado, que había sido bloqueado por orden de embargo precautorio. Había pedido un transporte de aplicación en la banqueta con su celular de pantalla estrellada. El teléfono, de alta gama, había sido incautado junto con sus otros bienes. Y había esperado los 4 minutos que tardó en llegar el conductor, con la expresión de alguien que todavía está asimilando que toda la arquitectura de su vida puede derrumbarse más rápido de lo que fue construida. Pero el derrumbe tenía una pieza adicional que él todavía no había dimensionado en su totalidad. La demanda judicial había sido interpuesta por la abogada de oficio, una mujer joven, recién graduada, asignada por el sistema de asistencia jurídica gratuita, después de que Teresa presentara su declaración de insolvencia económica, junto con toda la documentación que el propio curso le había enseñado a organizar. La abogada leyó el expediente con creciente atención, formuló 3 preguntas técnicas, que Teresa respondió sin vacilar. Y al final de la reunión, le dijo: «Usted sabe más de este caso de lo que yo sabré después de estudiarlo una semana. Esto es bueno para las dos». La solicitud de nulidad de la transferencia de la casa llegó al juez con 2 fundamentos distintos y complementarios. El primero era fraude contra acreedores. La transferencia del bien se había realizado cuando Eduardo ya había contraído la millonaria obligación bancaria usando el mismo inmueble como garantía, lo que configuraba una maniobra deliberada para esconder la propiedad del alcance de los acreedores. El segundo era vicio del consentimiento del cónyuge. Teresa había sido la parte afectada por la cesión de un bien que, sin importar la fecha en que se adquirió originalmente, había sido objeto de inversiones y remodelaciones a lo largo del matrimonio con recursos provenientes del esfuerzo mutuo. El juez se tomó 2 días para decidir. La sentencia declaró la nulidad de la transferencia. La casa volvía a ser bien mancomunado del matrimonio, lo que en términos prácticos significaba que regresaba a la mesa de negociaciones del juicio de divorcio que se llevaba a cabo de forma paralela, y que debía ser valuada y repartida según el régimen patrimonial y las aportaciones de cada cónyuge. Debería haber sido el final, pero el derecho tiene la tendencia de generar consecuencias que ninguna de las partes ha calculado del todo. Y la consecuencia que nadie previó llegó en forma de una notificación del departamento legal del banco. El préstamo de $800,000 había sido contratado con la propiedad como garantía, mediante fideicomiso. La operación había sido fraudulenta. Eso estaba documentado, figuraba en el expediente y formaba parte del proceso penal en curso. Sin embargo, la garantía se había registrado antes de que se declarara el fraude, y el banco era considerado un acreedor de buena fe en dicha operación, con lo cual el bien otorgado en garantía había sido inscrito legalmente en el registro público como aval de esa deuda. El banco había iniciado el proceso de ejecución extrajudicial de la garantía. La casa saldría a subasta pública para saldar la deuda. Eduardo había recibido el aviso en la misma dirección provisional donde vivía, la casa de su madre, la cual había vuelto a ponerse a su nombre tras todo el embrollo, pero que ahora estaba hipotecada de otra manera, atrapada en el escándalo y en la investigación criminal que convertía el historial de Norma Cavalcante en algo que ninguna institución financiera del país estaba dispuesta a tocar. Había intentado llamar a Valeria. La llamada se fue al buzón de voz. La segunda también. En la tercera, había un mensaje de audio de 42 segundos, en el que ella le explicaba, con la prisa cordial de quien ya tomó la decisión antes de grabar, que necesitaba seguir adelante, y que le deseaba lo mejor, pero que tenía que pensar en su propia carrera. Su suegra se había quedado sentada en la cocina de su propia casa durante un largo rato sin pronunciar palabra. El silencio más perturbador que Norma Cavalcante había producido en sus 71 años de vida ruidosa. La subasta se había programado para un martes por la mañana,
en el juzgado de distrito. La sala tenía capacidad para 40 personas, y había 23 presentes, abogados, curiosos, y algunos cazadores de propiedades, que asistían a estos eventos, con la regularidad de quien hace de esto su modelo de negocio. Las sillas de plástico estaban alineadas. El martillero tenía un micrófono, que producía estática, y un mazo de madera, que golpeaba sobre una tabla de MDF, con el sonido definitivo de las cosas que acaban con las posibilidades. El saco azul marino reposaba sobre los hombros de Teresa, cumpliendo por segunda vez la función de armadura. Su crédito hipotecario había sido aprobado 10 días antes, en otra sucursal del mismo banco, al otro lado de la ciudad, por una gerente que no conocía a Eduardo Montes de nada, y que había analizado el expediente de Teresa, con escrupulosa profesionalidad. El certificado de conclusión del curso de extensión se había presentado como comprobante de calificación profesional para fines de ingresos presuntos. La declaración de insolvencia le había otorgado acceso a las condiciones de un programa de vivienda social. Los documentos estaban en orden gracias a la rigurosidad de su cuaderno de tapa negra, secuenciados, con copias, y con los números de folio oficiales. La aprobación le llegó por correo electrónico a las 18:40 de un jueves. Lo leyó en la vieja laptop, en el cuartito trasero del bazar, usando la silla de plástico para apoyar los pies. Se quedó un momento en silencio. Después abrió el cuaderno negro y anotó la fecha. Al fondo de la sala del juzgado, recargado en la pared de ladrillo pintada con el color beige institucional de los edificios gubernamentales, había un hombre vestido con una camisa polo desgastada. No la camisa de marca que había usado en los últimos años, sino una camiseta ordinaria con el cuello levemente deformado, característica de quien la ha lavado muchas veces en la lavadora, sin separar las prendas por temperatura. Eduardo Montes había asistido, sin saber con exactitud la razón, quizás por la necesidad de presenciarlo todo, tal vez por el tipo de impulso que arrastra a la gente hacia el lugar del accidente aunque sepa que lo que va a encontrar le causará dolor. A su lado, Norma ocupaba una silla de plástico de la segunda fila, con la postura de alguien que todavía arrastra el hábito de la autoridad, pero que carece ya del contexto que la hacía funcionar. El martillero presentó el lote, describió la propiedad, dirección, metros cuadrados, características y el precio base de la convocatoria. Su voz llevaba el ritmo profesional de quien ya ha descrito cientos de inmuebles y trata cada uno con la misma neutralidad con que un cartero maneja un sobre. Hubo una sola oferta, a la 1, con el mazo en alto, a las 2, pausa reglamentaria. El silencio de la sala tenía esa densidad propia de cuando todos saben lo que va a ocurrir, pero el protocolo exige que el trámite se agote hasta el final. A las 3, el mazo golpeó la tabla de MDF, vendido a la señora del saco azul marino, por el valor base del remate, $180,000. Eduardo se despegó de la pared. Es ilegal. Su voz brotó con el volumen que da la desesperación, no con la rabia calculada de la sala de reuniones del banco, ni con la frialdad cruel del pasillo de su casa, sino con el grito crudo de quien acaba de ver esfumarse su último punto de apoyo. Ella no tiene dinero, vende ropa usada. No puede. El guardia de seguridad del juzgado era un hombre de mediana edad dotado de esa paciencia singular de quien atiende con tanta frecuencia este tipo de altercados, que ha desarrollado un protocolo eficiente. No fue agresivo, solo fue firme. Puso un brazo sobre el hombro de Eduardo, lo empujó amablemente pero sin titubeos fuera del área, y le explicó en voz baja que la subasta había concluido, y que cualquier reclamo debía presentarse por las vías legales pertinentes. Norma se había resbalado en su silla de plástico, hasta adoptar una postura que ya no era estar sentada, era el colapso a medias de alguien cuyo sistema nervioso había decidido llegar a su límite para procesar la realidad en posición vertical. Alguien cercano la ayudó a estabilizarse. Se quedó en la silla, con los ojos cerrados y la expresión de quien está muy lejos de allí. Teresa no se dio vuelta para presenciar ninguna de las dos escenas. Miraba a la abogada que tenía a su lado, la cual estaba acomodando los últimos documentos, con la eficacia de quien tiene más compromisos en la Allende. Entre ambas surgió la comunicación silenciosa de quienes acaban de culminar una tarea que les exigió mucho, aunque por distintas razones. Ahora te pregunto, en el lugar de Teresa, después de todo lo ocurrido, después del delantal, la lluvia, el cuartito de 12 metros cuadrados y las madrugadas sobre los libros, ¿habrías conseguido entrar en esa sala del juzgado con el saco azul marino y la carpeta en orden? ¿O el peso de todo habría sido demasiado grande? Escribe en los comentarios. Quiero saber qué harías. El mazo había golpeado, y el sonido que hizo sobre la tabla de MDF era exactamente el mismo del desgastado martillo de madera golpeando la puerta en aquella mañana de lluvia fina. El ritmo de quien sabe lo que le espera.
otro lado, y ya no le asusta lo que va a encontrar. La llave era nueva, y la cerradura también. Una de las primeras cosas que Teresa hizo tras firmar los papeles de la subasta fue solicitar que cambiaran la cerradura, no por coraje, ni como un acto simbólico, sino con la mentalidad práctica de quien aprendió que ciertas precauciones se toman por motivos reales. La nueva llave era más pequeña que la anterior, de un metal más brillante, y la había llevado en el bolsillo de su saco azul marino durante los 3 días que pasaron entre la firma y la entrega oficial de la casa, sintiéndola con la conciencia particular de un objeto que significa mucho más que su simple utilidad. Llegó caminando. El autobús la dejó en la esquina, y ella caminó el resto de la cuadra, con su mochila a la espalda y una bolsa de lona en la mano. No la maleta vieja con la que se marchó, esa se quedó debajo de la cama en el cuartito trasero del bazar, esperando su viaje de vuelta, sino una bolsa con las primeras compras para habitar nuevamente el espacio. Té de hierbas, una vela, el cuaderno de tapa negra. Estaba por abrir la reja cuando escuchó el ruido. Primero fue un ladrido, luego el piquiul y el repiqueteo de patas corriendo sobre el concreto, con la urgencia que tienen los perros cuando reconocen a alguien, antes de que su olfato corrobore lo que su instinto ya intuía. El perro color caramelo venía corriendo desde la casa de al lado. Durante los últimos meses, había vivido en la calle, alimentado por la vecina, que le dejaba croquetas en la acera todas las mañanas, sin que nadie se lo pidiera, aguardando con la paciencia de los animales, que ignoran el nombre de lo que esperan, pero saben que están esperando algo. Llegó hasta ella moviendo la cola y todo el cuerpo. Sus patas delanteras se despegaban del suelo, empujadas por la fuerza de tener demasiada alegría y ningún sitio de descargarla. Ella bajó la mano. Él apoyó la cabeza contra su palma, con la gravedad de un animal que encontró su lugar. Ella abrió la reja. El jardín lucía distinto. El porcelanato frío y blanco había desplazado la tierra de las azaleas y se quedaría ahí, porque el piso de cerámica no se quita en una tarde de lunes, solo con buenas intenciones y herramientas básicas. Ese sería un proyecto para otro día, para un sábado, apoyando las rodillas en la tierra y metiendo las manos en el trabajo que ella dominaba. Sin embargo, en la bolsa llevaba sus primeros bulbos. Los había comprado en una florería del vecindario, 5 bulbos por $8, y en el rincón izquierdo del jardín, donde el porcelanato había quedado mal colocado, asomaba una rendija de tierra oscurecida por la humedad de las últimas lluvias. Ahí empezaría, por dentro. La casa había sido devuelta, con los muebles nuevos que el préstamo millonario había financiado. Esos muebles ahora formaban parte del bien ejecutado, por lo que estaban allí, y por consiguiente, ahora le pertenecían a ella. Cubrió el sofá de cuero con la manta de ganchillo que había tejido durante las noches en el bazar, cuando estaba demasiado agotada para estudiar pero era incapaz de quedarse quieta. Había puesto su alfombra de fibras naturales sobre el piso brillante del salón, con el gesto de quien no pretende borrar el pasado, sino simplemente decidir que quiere mirar cuando baja la vista hacia su propio suelo. La cava climatizada de cristal y con luces LED azules continuaba en el rincón donde la habían instalado, vacía, apagada, y con las repisas de acero inoxidable resplandeciendo inútilmente. Se quedó observándola un instante con la expresión de quien se enfrenta a un dilema de optimización del espacio, que era precisamente lo que era. Al día siguiente llegó con la vieja máquina de coser, que había encontrado en una tienda de segunda mano, a 6 cuadras del bazar. No era la original, pero sí del mismo modelo y época, con el pedal de hierro que chirriaba un poco, y que ella reconoció por el sonido, antes que por su apariencia. Metió la máquina dentro de la cava de cristal, con el mimo de quien coloca algo que está destinado a permanecer. Las repisas de acero inoxidable dieron cobijo a sus libros sobre cumplimiento normativo y regulación financiera, sufriendo esa adaptación silenciosa propia de los espacios cuando cambian de propósito. Cuando encendía la luz LED azul, esta bañaba los lomos de los libros con un resplandor que no estaba pensado para ese fin, pero que funcionaba mejor que el propósito original. El bazar quedó a cargo de Doña Piedad, quien siempre lo había administrado, y que recibió la despedida de Teresa con la misma naturalidad con la que había acogido su llegada, sin formalismos. Le dio un abrazo fuerte y le dijo: «Tú me diste más de lo que yo te ofrecí». Teresa guardó esa frase consigo como una de las verdades más grandes que alguien le había dicho durante aquella etapa. El negocio de las consultorías comenzó casi por casualidad. Una tarde, con la reja abierta, una vecina le preguntó qué había estudiado Teresa para conseguir que le aprobaran el crédito por su cuenta. Teresa se lo explicó. La vecina le avisó a su hermana. La hermana llamó a 2 amigas. Las 2 amigas corrieron la voz a más personas. Al mes,
Había 23 mujeres sentadas en el salón de la junta vecinal, un jueves por la noche, el mismo día y a la misma hora en que Teresa iba a la biblioteca, años atrás. Escuchando a una mujer vestida con un saco azul marino de $15 explicar con suma paciencia y palabras llanas qué es un fideicomiso, qué significa el campo 43B del historial crediticio, y cómo actuar si te piden que firmes un documento bancario que no comprendes del todo. El saco azul se había vuelto su uniforme, no por una decisión calculada, sino por la fuerza de la costumbre. Era lo que se ponía cuando salía a impartir clases. Y las lecciones se habían vuelto tan frecuentes que asociar la ropa con la profesión resultó inevitable. En un cajón de su cocina guardaba una libreta de recibos donde apuntaba lo que algunas mujeres le pagaban con empeño por las sesiones individuales, pagos modestos, a la medida de lo que sus vidas podían permitirse, a la medida de lo que ella misma había podido permitirse durante tanto tiempo. Era suficiente para cubrir la hipoteca, y sobraba un poco. Era suficiente. Había una tarde lluviosa, esa clase de lluvia que empieza antes de mediodía y se prolonga con la tenacidad de las tormentas que no tienen prisa, empapando el asfalto hasta dejarlo negro, repicando sobre el follaje de los árboles en la banqueta. Ese era el sonido que Teresa había aprendido a disfrutar en sus meses en el cuartito, porque era el único ruido que lograba colarse por la pequeña ventana de cristal opaco sin tener que pedir permiso. Estaba en la cocina, con un café recién preparado servido en la taza de filo azul de aquel juego de cerámica que había adquirido en el mercado en otro día lluvioso hacía mucho tiempo, y con el cuaderno negro abierto sobre la mesa, repasando sus notas para la charla del jueves. El ruido provino de la calle. No era el ruido habitual. Se oía un rechinar mecánico en medio del aguacero, el ruido característico de los motores cuando se rinden en pleno esfuerzo, seguido de murmullos y de ese silencio tan particular que se impone cuando un vehículo pesado se descompone donde no debería detenerse. No se levantó de inmediato. Siguió tomando su café. Siguió leyendo sus notas. Luego, de manera instintiva, como quien percibe un ruido anormal en la calle y voltea por reflejo, alzó los ojos hacia la ventana. El autobús estaba varado a unos 15 metros de su casa. Era un transporte intermunicipal de la ruta que atravesaba el vecindario rumbo al interior, con una carrocería que alguna vez, en tiempos más prósperos, había sido de color amarillo. Los pasajeros iban bajando con la cara de quienes acaban de enterarse de que van a tener que esperar, pero ignoran por cuánto tiempo. Y había un hombre empujando la unidad. No lo hacía solo. Había otro trabajador en la parte delantera que intentaba, junto con él, desplazar el mastodonte hacia la orilla. No obstante, era el hombre que iba empujando desde atrás el que quedaba visible desde la ventana. Llevaba el uniforme de la compañía de transportes, empapado hasta los huesos por haber estado bajo el agua el tiempo suficiente para que la diferencia del estar mojado y empapado hubiera dejado de existir. El uniforme adherido al cuerpo, la lluvia chorreándole por la cara, el esfuerzo patente en sus hombros y en sus brazos por impulsar algo infinitamente más pesado de lo que exigía cualquier trabajo normal. Él levantó la vista. No había forma de saber si fue una simple casualidad o si el instinto guió su mirada exactamente hacia donde sabía que iba a encontrar lo que buscaba. Pero los ojos de Eduardo Montes se toparon con la ventana de la cocina de la casa, que alguna vez fue suya por transferencia y que dejó de ser suya por embargo, solo para ser adquirida en $180,000 por una mujer en saco azul que vendía ropa usada. Teresa le sostuvo la mirada, no con el ardor de la ira. La ira la había purgado en madrugadas de café frío y módulos de clase repetidos hasta el cansancio, no con el deleite de la venganza. El deleite de la venganza requiere que la otra persona te importe lo suficiente como para que verla sufrir produzca alguna satisfacción. Tampoco con la nostalgia de 22 años juntos. La tristeza se quedó sepultada en la caja de fotos sobre la repisa, el lugar específico a donde van las cosas que lastiman pero que forman parte de lo que eres. Una vez que decides que no tienen por qué estorbarte el paso. En sus ojos solo habitaba la expresión de quien contempla cómo llueve. Cerró la cortina, volvió a su café, volvió a las anotaciones para su plática del jueves. El perrito Caramelo ladró una sola vez. En el jardín no era un ladrido de alerta, sino el ladrido de quien disfruta de la lluvia y necesita que alguien lo sepa. Y después volvió a guardar silencio. En tu opinión, ¿qué le dolió más al orgullo del gerente? ¿Perder su puesto de poder o tener que ver a su exesposa comprando su casa por una miseria gracias al fraude que él mismo orquestó? Escribe en los comentarios. Quiero saber lo que piensas. En la pared que separaba la ventana de la cocina de la repisa, donde los libros de cumplimiento normativo compartían el espacio con la vieja máquina de coser, colgaba un letrero pequeño. No era comprado, sino fabricado a mano. Llevaba pintura
para tela aplicada sobre una tabla lijada, con la caligrafía desigual de quien trabaja con las manos, y no le importa la perfección. Porque lo realmente importante es que sea genuino. Y que esté ahí. Decía, nunca subestimes a una mujer que sabe leer un contrato. Junto a él, protegido por un sencillo marco de MDF pintado de blanco, reposaba el certificado de finalización de su curso de extensión en Derecho Bancario y Cumplimiento Normativo, ostentando su nombre, la fecha y el sello oficial de la Universidad Federal que había procesado su inscripción, pagada con el cambio ahorrado en un cerdito de cerámica escondido tras un calentador, en el jardín, donde el porcelanato había cedido su sitio a una cama de tierra que ella misma labró a mano, a lo largo de 2 sábados seguidos. Los primeros bulbos de azaleas ya estaban plantados. Aún no florecían. Era muy temprano para el mes de septiembre. Y las plantas tienen sus propios ritmos, insensibles a la impaciencia humana. Sin embargo, la lluvia había empapado la tierra. Los bulbos descansaban exactamente donde debían estar. Y en ese pedacito de jardín reinaba esa misma certeza sigilosa de las cosas que crecen cuando llega el momento. Esta historia nos enseña que el conocimiento es la única propiedad que no puede ser embargada, expropiada, cedida, ni arrebatada a su dueño. Que la educación obtenida en el silencio de las madrugadas, con laptops de pantallas intermitentes y termos de café helado, tiene la capacidad de restaurar todo lo que la soberbia ajena creyó haberte quitado para siempre. Si disfrutas de estas historias que tocan el corazón y invitan a la reflexión, suscríbete al canal y activa la campanita. El conocimiento es la llave maestra que ningún banco puede embargar, y tú eres parte de esta familia.